bitch, I'm making this shit. This big a match on the permanent spell. I ain't playing for shit like I'm 300 pills. Pop on the pills and I tell you any day. You're my damn in the world, there's a way to my skin. There's no thing in your grave, I don't care with nobody. You'll be face to face, I'm just waiting and there is the lucky creep out of my game. Don't try and save, or can I be saved, or can I be saved? Cause I am a slave to my own mistakes. I hope I fade away like a memory fades in my brain. Pray that I stay on the plane. Pray that there's my fucking fate. Say it, please save me today. I'll break away down my mistake. Sucked up off my head, bitch, with 2 full metal jackets on that. Slender man up in your closet. Panic when you think about it. That gray hair thug and little shorty. Paranoid, can't be too cautious. Roll up in the blow on this dope. Could be hair, I could be smoke. Either way, I'm gonna blow. Numb till I can't feel no more. Rojo, del mismo color que su cabello, más oscuro que cualquier cabello rojo que alguna vez haya visto, justo como la sangre corriendo por mi mano. La figura a la que se refería Ben repentinamente caminó hacia la esquina de su vista, que se oscurecía rápidamente. No podía distinguir su rostro claramente debido a esto, pero no podía dejar de notar el largo cabello rojo profundo al que se refería. Cayó más allá de su cintura y fluyó a su alrededor como un velo carmesí. Esto, combinado con la forma en que se mantenía, la hacía lucir igual o más regia que cualquier noble que él conociera o leyera en toda su vida. Justo en ese momento, justo cuando estaba a punto de perder el control de la vida ante el frío control de la muerte, escuchó una voz que lo llamaba. Era su voz llamándolo. Hoy no. No te dejaré morir hoy, Benjamín. Ved, 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 ved. Ben se despertó sobresaltado, casi cayéndose de la cama en el proceso por el ruido repentino y molesto, así como por ese extraño sueño del que acababa de despertarse. Se llevó la mano a la frente y vio que sudaba un poco. Ese sueño del que acababa de despertar lo había dejado sudar frío. Nunca había tenido un sueño tan vívido, tan realista antes. Era casi como si realmente estuviera allí. ¿Cuál era ese sueño acerca? Parecía tan real, pensé que en realidad me estaba desangrando. Ben pensó para sí mismo mientras bajaba la mano por su rostro, respirando profundamente. Una vez que logró controlar su respiración, Ben salió de su cama y se dirigió a su cajón para ponerse boxers y su uniforme escolar para el día siguiente. ¿Y quién era esa chica? Ben pensó para sí mismo mientras terminaba de abotonarse la camisa. No recuerdo haberla visto nunca antes en mi vida. No podía ver su rostro con claridad, pero pensarías que recordaría a alguien con el pelo así. No es que sea un color común en este país, a pesar de lo que ves en el anime y el manga japonés. Ben terminó de ponerse el uniforme escolar y bajó las escaleras para saludar a sus padres con un buen día. No le importaba mucho el uniforme de la Academia Kuo. No estaba acostumbrado a los uniformes escolares, a pesar de que la última escuela en la que estuvo fue en los Estados Unidos, ya que pasó la mayor parte de su educación en Gran Bretaña, que también requería que los estudiantes usaran uniformes. Los pantalones negros estaban bien, pero la camisa blanca que tenía que usar no le funcionaba en absoluto. Afortunadamente, fue capaz de resolver este problema usando su chaqueta verde esmeralda favorita. Inicialmente hubo algunos problemas durante los primeros días que comenzó a asistir a la Academia Kuo. Había un estricto código de vestimenta para el uniforme, hasta el punto de que incluso él no estaba acostumbrado al nivel en que se implementaron en las reglas de la escuela. Incluso había llegado a ser llevado ante el consejo estudiantil, donde el presidente, que, si recordaba correctamente, llamaba a Sona de una forma u otra, y su vicepresidente, nunca supo su nombre, quien le
informó de su incumplimiento del código de conducta y las reglas de la escuela. Afortunadamente, después de algunas negociaciones, se decidió que se le permitió continuar usando su chaqueta para ir a la escuela con la condición de que se la quitara en clase sin falta. Esto le parecía razonable y aceptó estos términos y había cumplido los requisitos sin falta. Ben miró el reloj en la pared y se sorprendió al ver que si no salía ahora, llegaría tarde. Tomó una tostada más, se la llevó a la boca, murmuró un adiós a sus padres y salió corriendo por la puerta principal, en dirección a la academia. Cuando Ben se acercó a las puertas de Kew, reflexionó una vez más sobre el gran diseño del edificio. Era un edificio grande, más grande que tu escuela habitual, y obviamente tenía dinero más que suficiente. Se las había arreglado para descubrir que era de propiedad privada, y se preguntó qué haría que una persona gastara tanto dinero en una escuela. Deben tener un hijo que asista aquí, pensó Ben para sí mismo cuando descubrió esto. Es la única explicación razonable que se me ocurre para garantizar esta inversión en una escuela. La gran fuente en el centro del patio era demasiado llamativa en la opinión de Ben. Cuando se acercaba a las puertas de la escuela, podía comenzar a distinguir a los otros estudiantes que ya estaban alcanzando a sus amigos en el patio de la escuela. Sus padres le habían informado que la escuela había sido convertida recientemente de una escuela de chicas a una mixta. Mientras miraba a su alrededor, no podía dejar de notar que había una diferencia increíble en la proporción entre el número de estudiantes varones y el número de estudiantes mujeres. Ben no tenía dudas de que muchos de los muchachos locales que vivían en el área querían ingresar a la academia con la idea de que sin duda conseguirían una novia en poco tiempo. Sin embargo, desafortunadamente para él, Ben nunca tuvo mucha confianza al hablar con chicas, sin importar a qué escuela, ya sea en Gran Bretaña o Estados Unidos. Fuera, la única chica con la que confiaba en hablar era su hermana. Aunque por fuera eso podría no parecer un obstáculo para los demás, no tenían a Jen como hermana. No podía recordar un momento en que eran más jóvenes, cuando los dos no estaban peleando. No ayudó a Ben el hecho de que su hermana había sido parte del club de taekwondo en todas las escuelas a las que asistía. Como tenía un cinturón rojo en el deporte, se entrenaba constantemente para ganar un cinturón negro, y eso significaba que necesitaba a alguien para practicar. Cuando no estaba en su club no podía muy bien pedirle ayuda a sus padres con esto, y eso dejó solo a una persona: él. Toda su infancia podría resumirse por completo en una sola palabra: dolorosa. Era el saco de boxeo de su hermana, simple y llanamente. A veces, Ben se mostraba inflexible al pensar que su madre y su padre de alguna manera sabían que su hija se volvería experta en el arte marcial y decidían tener otro hijo para que Jen lo usara con fines de entrenamiento. No podía recordar la cantidad total de contusiones que acumuló a lo largo de los años de esos partidos con su hermana, pero aunque nunca fue capaz de comprender ni siquiera los principios básicos del taekwondo durante sus sesiones de entrenamiento, tuvo que admitirlo a regañadientes. Él podría recibir un golpe en una pelea más que una persona normal. No es que hubiera estado en una pelea fuera de las de su hermana. Cuando pasaba por las puertas, podía escuchar a los otros estudiantes que hablaban de él cuando creían que no podía escucharlos debido a los auriculares que usaba. ¡Ey, mira! Es ese estudiante extranjero. El que tiene el estilo de moda raro. ¿Cree que es demasiado bueno para el uniforme escolar? Al menos no está pervertido como esos dos pervertidos indecentes.
Incluso con los auriculares puestos y la música sonando en sus oídos, Ben solo podía escuchar sus comentarios en voz baja, pero no hizo ningún movimiento para indicar que realmente los escuchaba. Simplemente no le importaba lo que pensaran de él gracias a su torpeza social altamente desarrollada. A Ben generalmente le gustaba mantenerse alejado, y mantenerse alejado de los problemas. No era la persona más popular en la escuela, ni tampoco la menos popular. Era completamente promedio según la sociedad escolar y no tenía intención de cambiar el status quo. No tuvo problemas para reconocer que era tan extraño como lo hicieron parecer. No era miembro de ninguno de los clubes que la academia tenía disponibles, a pesar de varias conversaciones con su madre en casa, donde ella le dijo por enésima vez que debería estar disfrutando de su juventud mientras todavía la tenía. Debería estar haciendo nuevos amigos y divertirse, no pasar todo el tiempo encerrado en su habitación. Ben siempre quería dejar de escuchar su maternidad cuando mencionaba la sugerencia de que esta escuela fuera el lugar perfecto para encontrar una novia y pasar tiempo con ellas. ¿Qué podría estar pensando? ¿Quién consideraría incluso salir con un paria socialmente extraño y extraño? No podía pensar en nadie que pudiera estar tan desesperado por un novio. No. En este punto, su madre estaba perdiendo por completo la trama y se negó a agregarle combustible a ese fuego proverbial. Sin embargo, el último comentario llamó su atención. Al llegar a la academia de Kyo, descubrió rápidamente que la escuela tenía 2 estudiantes varones con el nombre de Motoama y Matsuda, o como son conocidos por toda la población femenina de la escuela como el dúo pervertido. Cuando no estaban en clase, parecían su misión en la tierra echar un vistazo a todas las chicas de la academia que pudieran, con la esperanza de echar un vistazo a sus bragas, un resbalón o incluso la desnudez frontal completa de las chicas que estaban involucrados en clubes deportivos en la academia. Esos 2 fueron el ejemplo perfecto de lo que creían los muchachos de la ciudad cuando se inscribieron en la escuela mixta reclasificada recientemente, que serían abrumadas por chicas hambrientas de sexo que hacen cualquier cosa para estar con un chico, particularmente chicos como ellas. Si bien este fue el caso para la mayoría de los niños en la academia Kyo, no fue cierto para todos los niños que eran estudiantes aquí. Ben solo tuvo que mirar el campo de deportes para ver a un gran grupo de chicas rodeando a otra estudiante. No necesitaba 3 conjeturas para saber quién era. Fue sin duda el chico del cartel de la academia Kyo, Yuto Kiba, un ejemplo de cómo era un niño popular en la escuela. Incluso Ben tuvo que admitir que Kiba era un chico guapo, ciertamente superior al promedio que los otros especímenes masculinos en la escuela, a pesar de que él solía hacerlo explotar un poco en la opinión de Ben. Sin embargo, era inofensivo con respecto a cómo trataba a las fanáticas que lo abrumaban todos los días, por lo que Ben no le prestó mucha atención y continuó por la escuela. No era fanático de las personas que se molestaban o se aprovechaban de los demás. Cuando finalmente llegó a su clase, Ben tomó su asiento en la parte posterior de la clase. En la parte posterior de la clase, lo que le dio tiempo para sí mismo. Le gustaba considerarse una persona bastante inteligente, pero no era tan arrogante como para decir que era un genio de cualquier tipo. Ciertamente no. Había sido criado mejor que eso. No quería hacer alarde de su inteligencia ante los demás y parecer presuntuoso, porque, si sabía algo sobre la escuela secundaria, es que no debes alardear indebidamente de tus habilidades y hacerte más grande de lo que realmente eres. Respondió a las preguntas que le hizo el maestro, respondiendo a cada una de ellas correctamente. Lo último que quería hacer era hacerse aún más marginado de lo que normalmente era. Unos 6 meses antes de que él y su familia se mudaran a Japón, su madre y él y su hermana fueron instruidos en un extenso curso de idiomas. No les ayudó a los 2 el hecho de que su madre solía trabajar como traductora para
Exactamente, la misma compañía en la que también trabajaba su padre. Fue por esto que se encontraron en la misma rama en la que trabajaba su madre antes de que decidiera dejar su trabajo para criar a sus hijos en casa, un sueño que siempre había tenido desde que tenía alrededor de su edad. Era una traductora muy distinguida y podía hablar 10 idiomas con fluidez, incluidos japonés, mandarín y alemán, así como otros. Incluso podía hablar latín hasta un punto que Ben creía que era irrelevante teniendo en cuenta la tasa de declive que seguía el idioma. El curso que tuvieron que seguir fue duro y su madre era una maestra extremadamente estricta que no quería que sus hijos vivieran en un país sin poder hablar el idioma con fluidez. A pesar de las muchas objeciones y críticas de él y su hermana a su régimen de entrenamiento militarista, los dos lograron superar el desafío y ahora podían decir con confianza que podían hablar japonés como segundo idioma. Mientras se relajaba en su asiento, Ben miró alrededor del aula para ver que la mayoría de sus compañeros de clase ya habían llegado y se habían reunido en sus círculos sociales separados, donde conversaban en silencio entre ellos. A Ben le gustaba sentarse, apartarse del camino y escuchar las diversas conversaciones que tendrían entre ellos. ¡Hey! ¿Cómo has estado? Bien, gracias por preguntar. ¿Escuchaste, Aki? El caballero Kuo atacó de nuevo anoche. Lo que realmente... Sí. Aparentemente atrapó a un grupo de un par de pervertidos tratando de echar un vistazo al club de natación mientras se cambiaban. Los atrapó en el acto, los ató y los colocó frente a las puertas del vestuario antes de alertar a chicas allí a las que estaban siendo espiadas. ¡Wow! Es muy bueno saber que hay alguien por ahí dispuesto a detener a los pervertidos así. Me pregunto quién es. Yo también. Quiero agradecerle por lo que hace por todas las chicas aquí. Parece que no todos los chicos son pervertidos como Matsuda y Motoama. Esos dos son horribles. Ben se volvió hacia la ventana y miró hacia afuera con el codo sobre la mesa y apoyó la barbilla en la palma de la mano. Lo que esas chicas estaban discutiendo hizo que Ben pensara en el misterioso caballero Kuo. No pasó mucho tiempo después de que comenzara el año escolar que sucedió algo que Ben había esperado que sucediera. Sería completamente estúpido para alguien asumir que una escuela que, hasta hace poco, estaba compuesta exclusivamente por niñas, no tendría un problema con respecto a los chicos de escuela Randy que se agrupan y miran a las niñas en los vestuarios. Sin embargo, alrededor de un mes atrás, un estudiante, hombre de lo que la gente había logrado reconstruir, se había encargado de detener las numerosas pandillas de mirones y permitir que las chicas que estaban siendo espiadas se vengaran de ellos. No pasó mucho tiempo antes de que los resultados de las acciones de este misterioso estudiante fueran evidentes en toda la escuela. Solo unas 2 semanas después de la aparición del caballero, cuando más de la mitad de los grupos de espías se disolvieron por temor a ser descubiertos por el vigilante. Esto dejaba solo a los grupos más decididos que quedaban para continuar satisfaciendo su placer pervertido de espiar a las chicas con la esperanza de ver un poco de piel. Creo que es Kiba. Al menos eso espero. Parece que es el que tiene más probabilidades de hacer algo así. Ben tuvo que reprimir una risita por lo bajo ante ese último comentario. Sería como Yuto hacer algo tan noble para proteger el honor de sus fanáticas. Unas horas más tarde, después de que las clases finalmente hubieran terminado para el día, Ben decidió que, antes de regresar a casa, quería hacer lo que había hecho en varias ocasiones y explorar el área boscosa en la parte trasera de la escuela. Poco después de asistir a la escuela,
Ben estaba paralizado por la belleza del mini bosque dentro de los terrenos de la academia y cuando lo atravesaba, a veces simplemente se sentaba en la base de un árbol, apagaba su música y solo escuchaba el mundo. Sigue adelante lo encontró muy tranquilo y generalmente se perdería allí mientras leía un libro que guardaba en su bolso mientras el viento soplaba entre los árboles. Cuando comenzó a caminar lentamente hacia la parte trasera de la escuela, en unos pocos minutos se encontró pasando los vestuarios para el equipo de Kendo. Cuando pasó por la ventana, donde podía escuchar débilmente a las chicas charlando de su reciente sesión de entrenamiento, se detuvo repentinamente cuando escuchó algunas voces provenientes de los arbustos debajo de la ventana. Curioso, se dirigió silenciosamente hacia los arbustos y miró a través del gran arbusto solo para ver a Motoama y Matsuda, el dúo pervertido luchando por mirar a través de lo que parecía un agujero en la pared. Ben se alejó del arbusto que ocultaba el dúo pervertido y suspiró para sí mismo cuando aprenderían esos dos. Estos dos fueron los líderes indiscutibles de espiar a las estudiantes y fueron los más decididos, a pesar de ser atrapados por el caballero en varias ocasiones. Ben miró a su alrededor, solo para ver que no había nadie a la vista. Lanzó una rápida mirada al arbusto antes de seguir adelante y continuó por el camino hacia el bosque, desapareciendo rápidamente en la maleza verde. Mientras tanto, de vuelta en el arbusto verde, el dúo pervertido estaban ocupados luchando entre ellos sobre quién miraría a través del agujero. A continuación, a las bombas tetonas en los vestuarios habían encontrado este pequeño agujero hace una semana y habían quedado cautivados por la gloriosa vista de chicas desnudas en todo su esplendor. Hasta ahora no habían sido atrapados por ese bastardo de Quotnigut que había tomado medidas enérgicas contra el número de hermanos que buscaban la gloria divina de las bellezas Fobovilicious que esta escuela tenía para ofrecer. Fuera del camino, bastardo. Motoama susurró enojado mientras empujaba a su hermano de armas, Matsuda, fuera del camino para poder mirar por el agujero. ¿Podrías mantenerlo bajo control? Matsuda siseó en respuesta. Sí, no queremos que ese caballero Gesser nos encuentre, ¿verdad? Lo entendiste bien. Motoama y Matsuda se quejaron por lo bajo. Estuvieron en silencio durante aproximadamente un segundo antes de que se miraran confundidos. ¿Por qué respondiste? ¿Me preguntaste eso? No. Motoama preguntó, entrecerrando los ojos a su compañero en el crimen. No. ¿Ese eras tú? No. Matsuda respondió con seguridad. Bueno, si no fui yo, y no fuiste tú, Motoama comenzó. ¿Quién era? Ese sería yo, dijo una voz nueva y más profunda detrás de los dos pervertidos de una manera tranquila. Los dos mirones se giraron para mirar el arbusto en el que se escondían, y se encontraron cara a cara con alguien con quien estaban muy familiarizados. Para su consternación, era el mismo caballero Quo. Estaba mirándolos directamente a través de los arbustos, aunque solo podían ver sus ojos y su boca mientras llevaba un pasamontañas negro sobre su rostro para ocultar su identidad a los que atrapaba. ¿Por qué hola Motoama, Matsuda? Dijo el caballero Quo en voz baja pero peligrosa mientras los dos estudiantes en cuestión se sacudían y se abrazaban para su comodidad. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? No creo que sean lo suficientemente estúpidos como para seguir espiando a las mujeres jóvenes, especialmente después de la última vez que los pillé espiando. Supongo que me equivoco. Se puso de pie y crujió los nudillos y el cuello en anticipación de lo que vendría después. Bueno, ambos saben lo que va a pasar ahora, ¿no? Antes de que Motoama o Matsuda dijeran algo en respuesta, el caballero colocó su mano sobre sus cabezas antes de golpearlos bruscamente, dejándolos a ambos inconscientes para que el caballero pudiera llevar a cabo su cruzada personal, arrastrando a los dos mirones por el suelo detrás de él hacia el Kendo-ku.
Ben se rió para sí mismo cuando de repente escuchó un chillido de dolor detrás de él, en dirección al club Kendo. Parece que el caballero Kuo ha atacado de nuevo, dijo Ben con una sonrisa en su rostro mientras avanzaba por el camino a través del bosque, disfrutando del paisaje que ofrecía. Continuó por el camino durante unos minutos más pacíficos antes de darse cuenta de que debía haber tomado un giro equivocado en algún lugar, ya que ahora estaba caminando a través de partes del bosque en el que nunca había estado antes. En lugar de decidir regresar y encontrar el lugar en el que normalmente se sentaba, Ben sintió curiosidad por saber a dónde conducía este nuevo camino y siguió adelante. No pasó mucho tiempo hasta que se encontró con un claro en su camino y salió de los arbustos para ver que había tropezado con un gran edificio de aspecto antiguo. Según lo mejor de Ben, diría que tenía que tener al menos 100 años, si no más. Ben tardó unos segundos en darse cuenta de que esta debía ser la sala del club del ilusorio club de investigación oculta. Se las había arreglado escuchando las diversas conversaciones que escuchó en la academia. Era la única forma en que podía obtener información sobre el club secreto, ya que no había información pública sobre el club en ninguna parte de la escuela. Lo único de lo que estaba seguro en relación con el Orc era que solo tenía 4 miembros, y esos 4 eran considerados los estudiantes más populares, así como los estudiantes más adorados y deseados en toda la escuela. El único miembro masculino del club era el chico guapo Yuto Kiba, aunque no para gran sorpresa de Ben. El miembro más joven del club era un primer año que se hacía llamar Koneko Touhou, que era considerado por todo el cuerpo estudiantil como la mascota de la escuela, aunque por lo que Ben había podido armar, esto no era algo que habían discutido con la misma Koneko. Y por último, pero no menos importante, si el cuerpo estudiantil tiene algo que decir al respecto, el presidente y el vicepresidente del club lo único que sabía con absoluta certeza era que ambas estaban en tercer año, una por encima de él y conocidas en toda la escuela como las grandes damas de la academia Kuo. Eran Akenu y Mejima y Rías Gremori. Nunca los había visto en toda la escuela a pesar de vigilarlos, pero había escuchado historias de su belleza. Nadie más en la academia se acercó a la belleza que esos dos poseían, de acuerdo a lo que hablaron sus compañeros más vocales. Aunque no tenía idea de cómo se veían, ni siquiera podía estar seguro de que los otros estudiantes estuvieran diciendo la verdad, pero no podía evitar imaginar, en su imaginación, cómo se veían, cada imagen y más poco realista. Oye, puede que sea un paria socialmente incómodo, pero todavía era un tipo con un aprecio saludable por la belleza. No había nada de malo en eso. Ben echó una última mirada al gran edificio que tenía ante él cuando, de repente, recordó la razón por la que había entrado en el bosque. Miró a su alrededor y encontró un árbol solitario que estaba justo en el camino de la cálida luz del sol, y sabía que sería un lugar perfecto para relajarse con su libro y escuchar su música. Se sentó en la deliciosa hierba verde y apoyó la espalda contra el árbol cálido detrás de él, suspirando cuando el calor lo golpeó. Colocó su mochila a su lado y sacó el libro que había estado haciendo la última semana. Lo había leído unas 10 veces en el último año, pero era uno de sus favoritos y, de vez en cuando, lo levantaba de su estantería y comenzaba a leerlo nuevamente. Sacó su teléfono de su bolsillo, desenvolvió los auriculares que tenía alrededor, se los colocó en los oídos y comenzó a tocar su álbum favorito en su teléfono. Colección de platino de la reina. Le encantaban todas las canciones, pero su favorito absoluto tenía que ser Bohemian Rhapsody. Fue la primera canción que aprendió todas las palabras y cuando la estaba escuchando, comenzaba a cantarla en voz baja, a menudo sin darse cuenta conscientemente de que lo estaba haciendo. Pasó una hora extremadamente rápido cuando Ben se perdió en su libro. Su música se repetía en su cabeza. Acababa de terminar el último capítulo de su libro y estaba a punto de pasar al siguiente cuando de repente sintió algo.
como si alguien lo estuviera mirando. Levantó la vista y miró a izquierda y derecha en los arbustos y árboles a su alrededor, pero no pudo ver a nadie allí. Encogiéndose de hombros, Ben intentó regresar a su libro, pero después de solo leer unas pocas palabras en el siguiente capítulo, cuando notó que la sensación no había desaparecido, sus ojos miraron hacia arriba y miraron a su alrededor, pero aún no había nadie allí. Giró la cabeza en un arco lento y metódico a su alrededor para buscar a la persona que lo observaba. Cuando sus ojos llegaron al silencioso edificio, su visión periférica de repente vio movimiento en el borde de su visión y miró hacia la ventana desde donde el movimiento se había originado y se congeló en su lugar, como un ciervo en los faros. Arriba, en el segundo piso, se había abierto una ventana ampliamente y de pie en la ventana abierta era la mujer más hermosa que Ben había visto en su vida. Su corazón dio un vuelco al verla. Tenía una figura que podía volver locos de deseo a hombres y mujeres por igual. Era más alta que la mayoría de las chicas de la escuela, con una piel pálida que le hizo temblar la espalda, y probablemente tenía el tamaño de busto más grande que había visto en su vida, con sus propios ojos, y no desde la televisión e internet. Subconscientemente tragó saliva cuando sus ojos se encontraron con los de ella. Eran los ojos más azules que había visto en una persona, y se encontró casi hipnotizado por los exóticos orbes cautivadores que tenía delante. De repente, una brisa sopló a través de la madera y estalló en la ventana, y el cabello de la misteriosa mujer se arremolinó alrededor de su cuerpo por el suave aliento del viento. Sus ojos se apartaron de los de ella y se abrieron como platos cuando vio su cabello que caía en cascada hasta que se detuvo justo por encima de sus muslos, o para ser más exactos, el color de su cabello. Rojo, pelo rojo carmesí. No tardó más de un segundo en reconocerlo como el mismo color de cabello que el que vio en su sueño anoche. No había duda de ello. Nunca había visto a nadie más en toda esta ciudad que tuviera el pelo así. Esto no podría ser una coincidencia, y eso hizo que Ben se estremeciera inconscientemente al recordar el hecho de que se estaba muriendo en ese sueño suyo. ¿Qué tenía que ver esta mujer con lo que vio en su sueño? ¿Era ella responsable de alguna manera? Ben lanzó un pf de sus labios, cuando de repente se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Eso fue solo un sueño. No fue real. Tendría que comenzar a cuestionarse su propia cordura si comenzara a creer que los sueños, podrían decir el futuro, eran solo producto de su propia imaginación. Ben sacudió la cabeza y lo trajo de vuelta al presente, cuando notó que la mujer exótica le hacía un gesto a sus oídos sin apartar la vista de él. Él entrecerró los ojos mientras intentaba entender lo que ella estaba tratando de decir, o, más bien, imitarle. Sus ojos se abrieron cuando de repente se dio cuenta exactamente de lo que estaba tratando de decir. Ella estaba tratando de decirle algo, pero sus auriculares le hacían imposible escucharla. Rápidamente se quitó los auriculares de las orejas y se levantó bruscamente, dando unos pasos más cerca del edificio, cuando se encontró nuevamente perdido en sus ojos azul océano, paralizado por su belleza. «Lo siento», Ben dijo en una rápida disculpa. La joven agitó su disculpa con un pequeño gesto de su mano y descansó en el alféizar de la ventana mientras se asomaba por la ventana para mirarlo con una expresión neutral en su rostro. «Está bien», dijo con calma. «Me preguntaba qué estás haciendo aquí. Esta parte de la academia pertenece al club de investigación oculta. ¿Puedo ayudarte en algo?». Ella dijo todo esto en un tono que no era condescendiente ni enojado con su intrusión, aunque eso se perdió en Ben cuando olvidó temporalmente que estaba hablando con la mujer más sexy que había conocido en su vida. Cuando se dio cuenta de esto, de repente se dio cuenta de su error. «Lo siento por eso», balbuceó y extendió las manos de manera apaciguadora. Rápidamente se alejó del edificio. «No me di cuenta de que esto era propiedad privada».
Voy a irme entonces, dijo rápidamente mientras volvía a guardar su libro en su bolso apresuradamente, recogió su bolso y comenzó a alejarse del edificio Orc, hacia la madera. Justo antes de desaparecer en la maleza, se dio la vuelta para mirar a la mujer pelirroja, maldiciéndose por, una vez más, perderse en sus ojos e inclinarse en señal de disculpa. Lo siento, gritó antes de dirigirse al bosque y regresar a casa, sin mirar atrás. Puff de Rías. Rías Gremory continuó mirando por la ventana cuando el extraño niño comenzó a regresar al bosque a un ritmo acelerado, como si no pudiera alejarse de allí lo suficientemente rápido. Sin embargo, no recordaba haberlo visto por la escuela. Cuando notó la chaqueta verde esmeralda que llevaba, podía recordar vagamente unos meses atrás cuando Sona le estaba contando que una estudiante problemática no se apegaba al estricto código de vestimenta de la escuela. Ella continuó observando al niño mientras desaparecía por completo en el bosque, aunque no sin antes volverse y disculparse nuevamente con ella por estar en el club. Sin ser miembro, sintió que la comisura de su boca se elevaba en una pequeña sonrisa ante su amable comportamiento, a pesar de ser el estudiante más alto que había visto en la escuela. Con una última mirada al lugar donde estaba parado, Rías se apartó de la ventana y volvió su atención al juego de ajedrez que estaba jugando con su vicepresidente y amigo cercano, Akeno Imejima. La joven mujer estaba recostada en su silla bebiendo su té con gracia. Rías se sentó frente a Akeno y volvió a mirar el tablero de ajedrez, aunque no podía concentrarse por completo ya que ese chico todavía estaba en su mente y no tenía idea de quién era él. Benjamin Tennyson, dijo Akeno, completamente de la nada mientras dejaba su taza sobre la mesa y movía su torre negra para tomar uno de los peones blancos de Rías, tomando su lugar en el tablero y colocando el peón descartado a un lado del tablero para unirse al resto de las piezas caídas de Rías. Perdón, dijo Rías confundida mientras movía su caballero para tomar el último obispo restante de Akeno. Ese chico con el que estabas hablando antes de que se escapara, respondió Akeno dulcemente, sonriendo mientras ella tomaba su propio turno, tomando al caballero de Rías con una torre. Se llama Benjamin Tennyson, segundo año. Su familia se mudó aquí hace unos meses y se matriculó aquí al comienzo del año escolar. ¿Es eso así? Rías dijo distraídamente mientras movía uno de los peones hacia el rey de Akeno justo antes de declarar jaque mate. Terminando el juego, Akeno suspiró y actuó extremadamente decepcionado por el resultado del juego, aunque todos los que sabían sobre la amistad de Rías y Akeno sabían que esto era una farsa completa. Akeno era plenamente consciente de las capacidades de su presidente cuando se trataba de jugar al ajedrez y sabía que todavía estaba muy lejos de vencerla. Entonces es un extranjero, murmuró Rías mientras se recostaba en su asiento, mirando por la ventana de la que estaba hablando con Ben antes. ¿Por qué el repentino interés? Akeno preguntó inocentemente mientras miraba por encima de la mesa a su amiga. No hay razón, dijo Rías mientras se acariciaba la barbilla, sumida en sus pensamientos desde que llegó al mundo humano. Reconoció el hecho de que los hombres la comerían por su cuerpo. Ella sabía que era una mujer extremadamente atractiva para los estándares de cualquier persona y siempre que estaba en público, siempre podía sentir los ojos de los hombres a su alrededor que miraban todo su cuerpo, particularmente en su senos y culo. Ella sabía que algo así sucedería y, aunque tenía que soportarlo, en realidad nadie la molestaba. Esto se convirtió en el status quo no oficial con ella y el resto de quo.
Sin embargo, ese chico hace un momento, Benjamín Rías no podía dejar de notar que, durante la conversación que tuvo con él, a pesar de ser tan breve, él no se comió ni babeó sobre su cuerpo como cualquier otro hombre en la ciudad. En cambio, la miró directamente a los ojos y no apartó su mirada de ellos. No podía recordar a ningún otro niño que no estuviera completamente paralizado por su cuerpo curvilíneo. Sin embargo, no fue solo eso, también podía sentir algo más sobre él. No estaba completamente segura de lo que era, pero era de naturaleza extremadamente poderosa y necesitaba más investigación. Es realmente un misterio. Creo que enviaré a Koneko a seguirlo y aprender más sobre él. Rías pensó para sí misma mientras se ponía de pie, dirigiéndose a la ducha en la habitación contigua, desnudándose lentamente mientras entraba en la ducha y de pie debajo de la ducha mientras el agua caliente caía en cascada sobre su cuerpo. ¿Podría él ser el indicado? ¿Podría este Benjamin Tennyson ser la persona exacta que necesitaba para resolver su problema en casa? No podía arriesgarse a dejar pasar la oportunidad cuando se le presentaba de esa manera. No hay razón, solo que él estaba afuera mirando hacia el edificio, respondió Rías cuando se levantó y se desnudó lentamente para darse una ducha. Fuego.